Pues en esta presentación, en concreto, la siguiente diapositiva, os voy a explicar qué relación hay entre el Super Mario Bros. Y la inteligencia artificial. Pero primero os voy a presentar un poco qué va esto. Es un proyecto que hemos llamado Neutronet en USA y se basa en la búsqueda o predicción del patrón de recarga con una red tipo MLP que ha explicado antes Alex. Ahora después entraréis y explicaremos qué es un patrón de búsqueda de recarga. Vamos a ver qué problemas hasta ahora, problemas muy serios de la humanidad, ha resuelto la inteligencia artificial, en concreto pues de juegos. Tenemos el típico del Pong, el del Mario, el ajedrez o incluso el juego que no sé si conocéis, el juego chino que se llama Go, que en unas pocas movimientos el número de posibilidades crece exponencialmente hasta el orden de millones. Entonces, estas redes son mucho mejores en este tipo de problemas que cualquier ser humano, que cualquiera de vosotros jugando al Mario o que cualquier ser humano que sea el mejor jugando a esto. Y aquí está el T-1000 de Terminator para decirnos que no vamos a poder ganar a estas inteligencias artificiales. Pero sí que vamos a poder ganarlas en cualquier otra cosa que no haya sido entrenada. Eso sí. Vamos a ver ahora a describir el problema. Entiendo que el 99% de la población en esta sala es nuclear, pero para aquel 1% que pueda haber no nuclear voy a explicar el problema para la gente no nuclear. Esto es un elemento combustible. Esto es el combustible que introducimos en el reactor nuclear. No es verde, no brilla, no son bidones amarillos, no es Simpson. Es esto. Y aquí tenemos a la derecha un esquema de un patrón o un esquema del núcleo de un reactor. Cada uno de estos cuadraditos es un elemento combustible. Entonces, tenemos que asignar todos los elementos combustibles que tengamos disponibles a cada uno de estos cuadraditos. Os podéis imaginar que los elementos combustibles no son iguales. Tienen disposición de varillas distintos, enriquecimientos distintos, composiciones distintas, etc. Entonces, ¿cómo coloco yo esos elementos combustibles en cada una de estas posiciones de los cuadraditos? Me va a determinar cuánta energía puedo extraer yo en el ciclo actual. Y lo que queremos es maximizar esa energía y optimizarlo. También para los no nucleares. El reactor se para cada año y medio para hacer una recarga. O sea que se extrae un tercio de los elementos combustibles más antiguos y se introduce de elementos combustibles nuevos. Pero no solo eso, sino que se barajan, se reajustan los elementos combustibles allí dentro. Entonces, este es nuestro problema, determinar qué posición van a ocupar para maximizar la energía y que nuestro cliente esté muy contento. Pero como todo buen problema de optimización que se precie, tiene un montón de restricciones. Muchas, pero las más importantes son estas dos. En cuanto a las entradas, los elementos frescos no pueden ocupar posiciones de la periferia del núcleo ni tampoco posiciones muy centrales. Y en cuanto a las salidas, queremos obtener un perfil radial de potencia más o menos homogéneo. No queremos que haya picos ni cosas raras. Establecido ya el problema, pues cualquiera, teniendo ya estas dos introducciones magníficas de redes, cualquiera puede pensar, pues muy bien, yo cojo los elementos, las posiciones de todos los elementos combustibles de un montón de ciclos, te los paso por una red, tipo la que sea, la red hace su magia y me va a obtener la posición de los elementos combustibles en el ciclo siguiente. Muy bien. Esto solo ocurre en el mundo de Yuppie, como vemos en Lucornio arriba. ¿Por qué? Porque no tenemos datos suficientes. Por ejemplo, si yo en ENUSA puedo extraer de 5 reactores PWR todos los elementos combustibles, las posiciones de un montón de ciclos, pongamos que de media en estos reactores hay 25 ciclos, pues obtendría 125 datos. Con 125 datos ya hemos visto en la introducción que no es posible entrenar una red de este tipo con el problema tan complejo al que nos encontramos. Por tanto, esto desechamos, no podemos hacerlo. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues hemos cogido un montón de elementos combustibles de unos cuantos ciclos, hemos determinado unos parámetros neutrónicos que de ellos esperamos que sean los más importantes, los pasamos por una red neuronal, la entrenamos para que nos prediga parámetros neutrónicos que nos van a determinar, o al diseñador nuclear le va a decir si esto es un diseño de recarga bueno o no. Deciros que este cálculo el diseñador nuclear no lo hace a manita, sino que dispone de un código que vamos a llamar código neutrónico y que la ventaja de la red neuronal, una vez optimizada y entrenada, es que es 600 veces más rápido que el código neutrónico. Este sería el desglose de objetivos del proyecto completo. Sería primero obtener una red tipo MLP optimizada y entrenada para que nos prediga estos parámetros neutrónicos para determinar si el esquema de recarga es bueno o no. Después, el segundo paso sería lanzar esta red. Podríamos, opción 1, lanzar miles de veces con esquemas de recarga aleatorios, esperando que alguno de ellos sea bueno, rezando un poco.
Y la segunda sería acoplarlo a un optimizador, la red acoplada a un optimizador para que vaya directamente al óptimo o al menos un óptimo local. Entonces, por último, el diseñador nuclear escogería los patrones de recarga que mejor les ha dado o mejor le conviene al cliente y los volvería a lanzar con el código neutrónico. Y esto nos ahorraría, importante, la licencia con el Consejo de Seguridad Nuclear, porque para los nucleares, si habéis trabajado con el Consejo de Seguridad Nuclear, sabréis que licenciar una metodología nueva es un trabajo arduo y tedioso que todos queremos evitar a ser posible. Y más si es una metodología que envuelve redes neuronales y cosas más modernas. Entonces, hasta ahora lo que os vamos a presentar y lo que hemos hecho nosotros es el punto 1, que es lo que presento en esta presentación. Vale, vamos a ver ahora cómo hemos obtenido los datos para entrenar esta red. Vale, aquí no podemos elegir entre cantidad y calidad, sino que queremos las dos cosas. Lo queremos todo. Y además, como todos estos términos están muy en boca y de moda, habéis visto mucho los palabras Data Analysis, Data Science, Big Data, y que parece que los que nos dedicamos a esto podemos elegir nuestro cargo en el currículum como si aquí no pasara nada. Entonces, ahora sí, ¿cómo se obtienen los datos? Partiendo de 5 reactores españoles reales, PWR, escogemos los 5 últimos ciclos, por tanto tenemos 25 núcleos reales, 25 datos, que no son suficientes. Pero creamos un script en Python que, partiendo de un esquema de recarga real, aleatoriza los elementos de recarga, los elementos combustibles, sus posiciones, y te obtiene tantos núcleos o esquemas de recarga ficticios como tú le digas. Entonces hemos obtenido 25.000 núcleos fake. Todos estos los pasamos a ejecutar en un servidor. O sea, los 25.000, 25 simulaciones las corremos sin poco esfuerzo. Y por último, con otro script de Python, leemos los datos. Pero tened en cuenta que se trata del orden de 7 millones de datos de entrada y casi medio millón de datos de salida. Una vez tenemos esto, además, esto que hemos hecho con el Python de aleatorizar los elementos combustibles para obtener más datos, es lo que se llama feature engineering. En las fotos se entiende muy bien. Tienes pocas imágenes de perros y gatos, pues les das la vuelta, les haces simetría, cambias un poco el color, pero aquí con números tienes que apañarlas un poco. Aquí vemos un primer resultado de la lectura de las simulaciones, de sus resultados. Vemos en el eje de las X la potencia normalizada, que hemos dicho que queríamos que fuera lo más homogéneo posible, y en el eje de las Y hacia abajo va avanzando el ciclo, serían diferentes pasos de ciclo. Y vemos cómo a medida que avanza el ciclo, la desviación típica de la potencia normalizada se va reduciendo. Puede parecer un tanto extraño, pero resulta que a medida que avanza el ciclo, los elementos combustibles que hay ahí dentro se van homogeneizando, se van transformando, etcétera, y las discrepancias que habían al principio, que hemos dicho que eran muy desiguales, se van igualando, homogeneizando. Por eso la desviación estándar va disminuyendo. Esto es importante para el final, recordad. Vamos a ver ahora cómo hemos entrenado o obtenido este modelo MLP. Aquí quería presentaros un poco el símil entre lo que se dice de arquitectura y entrenamiento para una red con lo que suele entender la gente, por lo menos fuera de esta sala, de arquitectura y entrenamiento. Pero hay un símil. Por ejemplo, la arquitectura representa en la red la complejidad del sistema. Si tiene más capas, si tiene más neuronas o no, etc. Y el esfuerzo sería el esfuerzo que hace la red, que está representada por este señor haciendo mucho esfuerzo levantando una rueda de camión, pero además tenemos la motivación del programador que tenemos aquí representado. Con todo esto, vamos a dividir, si tenemos 25.000 datos, vamos a dividir los datos, no vamos a utilizar todos los datos de 25.000 para entrenar. Vamos a utilizar un 70% aproximadamente, en nuestro caso 70%, para entrenar. Con eso obtenemos el modelo MLP, con más capas, con menos, más neuronas, etc. Un 15% de otro subconjunto de datos para validación. Esto es, una vez ya tengo el modelo con sus capas y sus neuronas, voy a determinar los hiperparámetros, que es lo que ha explicado Alex, que son los parámetros que no predice la red, sino que los introduce el usuario, con este 15% de los datos de 25.000. Y por último, otro 15%, un tercer subconjunto de datos que nos van a servir para datos independientes, o sea, datos que nunca ha visto la red y para determinar lo buena que es o lo mala que es con datos totalmente independientes. Aquí vemos un poco las arquitecturas, diferentes arquitecturas que se han probado en el modelo, y vemos en el eje de las X el número de neuronas por capa, o el ancho de capa, que también llamamos, y en el eje de las Y un error proporcional a la potencia, que es el parámetro neutrónico que más nos interesa en este caso. Las diferentes series son el número de capas del modelo, de la red. Vemos que para una serie el modelo no mejora a pesar de que aumentes la anchura de la capa. En cambio, si damos más capas, vemos que el modelo mejora, el error disminuye a medida
que aumentamos en las neuronas por capa. En concreto, nos hemos quedado con el modelo optimizado de Cestos, que son 4 capas y casi 2000 neuronas por capa. No está mal. Aquí tenéis los tiempos, en concreto este último son unas 2 horas o 2 horas y algo de entrenamiento. Aquí vemos ya los primeros resultados y vemos el típico boxplot muy bonito de avance del ciclo, van pasando diferentes momentos de tiempo en el ciclo y en el eje de la X el error proporcional a la potencia. Vemos las cajas y los bigotes, vemos a medida que va avanzando el ciclo, la potencia o el error en la potencia va disminuyendo, se va concentrando hacia el cero. Esto está relacionado con lo que habíamos dicho antes de que la desviación típica de la potencia normalizada se va reduciendo en un reactor. Y esto es muy importante, nos favorece en cierto sentido a nosotros porque la potencia normalizada, donde va a estar su factor más elevado, va a ser hacia el centro del ciclo en un esquema ya más optimizado y no tanto al principio. Y esto es lo que pues, nos interesa, que además disminuya el error de la potencia. Además, tenemos para cada paso de tiempo 3 puntitos azules y 3 puntitos rojos, si podéis verlos, que son datos totalmente independientes. Diríamos que es parte del subconjunto de test que habíamos dicho antes. Estos son 6 puntos de 6 esquemas de recarga reales en reactores PWR españoles, que como son reales, han simulado con el código neutrónico, se han introducido aquí los parámetros en la red, los parámetros neutrónicos de cada uno de los elementos combustibles que habíamos dicho antes, se han hecho pasar por la red y esta ha predecido, que ha sido optimizada ya con los superparámetros, esta ha predecido los parámetros neutrónicos de salida. Y puesto que han sido simulados en un reactor real, podemos compararlo con los parámetros neutrónicos reales y obtener un error. Y los pintamos aquí. Vemos que su error está entre un 2 y un 3%, lo cual está muy bien para una primera modelo optimizado. Pero lo ideal sería reducirlo un poco más hasta un 1%. Y además, en otros parámetros neutrónicos obtenemos un error de un 1% o un poco menos. Y ya, pasando a las conclusiones, hemos obtenido, sobre todo, 3 beneficios con este proyecto. El primero sería ahorro en tiempo en la búsqueda de recarga. El segundo sería facilitar la formación en nuevos diseñadores nucleares. Y el tercero sería creación de un software comercial a medio plazo, esperamos, para la búsqueda de recarga. Líneas futuras o ideas para mejorar este proyecto, podríamos englobarla en 3. Mejora del modelo, que sería sustituir la red neuronal tipo MLP por una convolucional, como han explicado antes nuestro compañero de Tecnatom, o una red recurrente. Segunda idea sería mejorar la MLP, por ejemplo, introduciendo más parámetros neutrónicos en cada uno de los elementos combustibles que pensáramos, el diseñador nuclear pensara que son importantes para determinar los efectos en el patrón de recarga y si es bueno o no. Y por último, optimizar, es decir, acoplar la red, esta red del tipo que sea, acoplarla con un optimizador, que es lo que estamos haciendo ahora. Ya no quería terminar sin poneros este meme, que no sé si conocéis, pero podéis leer, aunque tiene un poco de letra, en el que parece que mientras está entrando la red, como dura mucho, podemos invertir nuestro tiempo en cualquier otro tipo de cosas más productivas. Por último, quería presentaros los diferentes proyectos que en ENUSA se han llevado a cabo relacionados con inteligencia artificial y quedaros también, sobre todo, con este logo que veis aquí a la derecha, que es el logo del grupo de reciente creación en ENUSA para tratar este tipo de temas. Y también comentar el proyecto de desarrollo de software para predicción de la química del primario, que se ha desarrollado en una colaboración conjunta con el grupo de Audias de la Universidad Complutense de Madrid, y otros proyectos como utilización de redes convolucionales para inspección tanto de pastillas de U2, de uranio, y también barras de combustible para determinar si hay algún efecto o no. Muchas gracias por la atención.